En este cuarto capítulo, los subtítulos son Atención y salud, Siento, luego existo, Espacios de la mente, Buscando el norte, Vida de horda y Uno, ninguno, 100.000. El cuadro evolutivo de Homo sapiens parece entonces algo implícitamente conflictivo, donde muchos factores se han ido ajustando como han podido, aumentando su complejidad y potencialidades a costa de unos efectos secundarios que, si bien no afectan al éxito reproductivo, pueden desgastar la calidad de la vida de las personas. La red neuronal por defecto es una radio encendida continuamente, la radio sapiens, que puede amenazar sin parar el bienestar mental del individuo, a veces de una forma sutil y cansina, a veces de forma exuberante y problemática. Es un arma muy poderosa a la hora de recordar, prever e imaginar, lo que la convierte en una de las claves principales de nuestro éxito como primates y de nuestra complejidad social, tecnológica y, por supuesto, artística y creativa. Pero se pasa de la raya continuamente, viendo problemas donde no los hay, generando peligros que no existen, amplificando dudas y miedos y exponiendo el sistema emocional a una inestabilidad crónica. Esta red compite con nuestra memoria de trabajo por sus recursos principales, imágenes y palabras, con lo cual es fácil que cuando un estímulo interno o una rumiación son muy fuertes o cuando la atención es escasa, la red por defecto parasite a la memoria de trabajo, quitando tiempo y energía a nuestro sistema cognitivo. Y nuestras tareas presentes se ven continuamente interrumpidas por vagabundeos mentales, emociones o pensamientos aleatorios e innecesarios. La imaginación compite también con el sistema atencional por los recursos neuronales, el sistema frontoparietal, y por algo que es central en nuestro andamio mental, el cuerpo. La imaginación necesita el cuerpo como referencia espacial, temporal, mnemónica y social, y la atención necesita el cuerpo porque es la interfaz activa de los sentidos. En este conflicto suele ganar la imaginación, que aboca así al individuo a sufrir una merma del momento presente y a un aplastamiento emocional entre proyecciones de pasado y de futuro, que se hacen cada vez más contundentes, pesadas y demandantes. El superpoder de manejar muchas imágenes y muchas palabras en un espacio virtual, offline, se nos vuelve en contra y nos destina a una existencia que oscila peligrosamente entre el agobio y la depresión. Es como montar el motor de una Ferrari en un Fiat 600. El coche va como un cohete, pero es posible que la estructura no aguante y sobre todo que en el momento de tener que parar, los frenos no sean capaces de detener el impulso. Como decía Edgar Wilson, el entomólogo promotor de la sociobiología, el problema del ser humano es que tenemos la tecnología de los dioses, las administraciones de la Edad Media y las emociones paleolíticas. Una mezcla que, a bote pronto, no promete nada bueno. Hemos olvidado a medias y a menudo con parches y puede que esta combinación no siempre funcione bien para todos. Somos como aquellos renacuajos que ya tienen patas pero todavía no han perdido la cola. Y los dos sistemas de locomoción se estorban mutuamente, lo que impide un movimiento fluido y expone al bichito a ser presa fácil del primer depredador que pase. Algunas cosas han evolucionado mucho y otras menos, y el desequilibrio es perfectamente tolerable para la evolución, pero mucho más dañino para la salud mental del individuo. Y en realidad todo ello no es sino el problema menor, porque hay otro de fondo, mucho más peligroso y profundo. El no saber que hay un problema. La selección ha diseñado seres orientados a la reproducción, equipándolos con una serie de programas automáticos con este único objetivo. Estos programas incluyen miedo, agresividad, preocupación, afán, rencor, expectativas, deseos, aversiones y una larga serie de respuestas reactivas e instintiva que, por ende, acaban interpretándose como respuestas normales. El yo y el ego son como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y cuando el primero se transforma en el segundo, se pierde la autoconciencia, y el cerebro acaba siendo un esclavo abducido por las reacciones, o más bien por las secreciones automáticas.
Al no ser consciente, el ego solo es capaz de reaccionar, protegiéndose o atacando a lo que quiera que choque con sus anhelos o con sus desagrados. En su histórico libro Tus zonas erróneas, Giralbo, 1890, Wayne Dyer nos recuerda que emociones como el enfado, la ofensa o la decepción siempre se achacan a un agente ajeno, los otros, cuando sin embargo son estados de ánimos generados por quien los padece. Decimos, me han hecho enfadar, me ha ofendido o me ha decepcionado, otorgando la fabricación de esta sensación a alguien cuando, sin embargo, son condiciones que hemos generado nosotros mismos. Yo me he enfadado, yo me he sentido ofendido, yo me he decepcionado. Mientras que el yo es capaz de entender que lo bueno y lo malo se refieren a mi propia forma de responder a lo que ocurre, el ego carece de esta capacidad y juzga continuamente en función de las reacciones automáticas que le ha implantado la selección natural. La formación de este ego con todas estas cualidades es gradual y subrepticia, y pocos se dan cuenta de la metamorfosis. El enfado, el agobio, el anhelo compulsivo, todo ello se interpreta como lo que tiene que ser, y nos pasamos la vida esclavos de una inestabilidad emocional y de un vagabundeo de pensamientos y elucubraciones que consideramos implícitos y naturales. Porque, de hecho, son implícitos y naturales, lo cual no quiere decir que sean beneficiosos o que sean la única posibilidad que tenemos de vivir nuestra vida. El sistema social pone algunos límites, y en muchas culturas enfado, agobio o anhelo compulsivos se presentan como aspectos negativos que hay que aprender a controlar. Pero, primero, se aceptan y se toleran como elementos tácitos de nuestras relaciones. Y segundo, incluso se aprovechan y se fomentan por parte de mercantes y políticos para generar clientes y electores fáciles de manipular y de controlar. Desde luego, casi nunca se llega a poner en discusión la pulsión primera y última, es decir, la reproducción, que tiene raíces instintivas tan profundas que son casi imposibles de reconsiderar, incluso en una sociedad que sufre las consecuencias de la superpoblación. De hecho, la pregunta ¿por qué quieres reproducirte? Es un tabú en nuestra cultura, y las respuestas son frecuentemente tautológicas, porque quiero tener hijos, o descaradamente centradas en el ego, necesidad personales asociadas a la pulsión de tener a alguien que dependa de ti, a carencias afectivas, a la ilusión de una pseudoclonación que suena a inmortalidad, a la urgencia de arreglar una relación de propia que flaquea, o implicadas en la aceptación social por parte del grupo. Nadie parece ser consciente de que la reproducción es una obsesión programada evolutivamente, y muchos intentan dar una respuesta lógica que, por no tener base lógica, acaba sonando patentemente a excusa. Esta programación se pone de manifiesto especialmente a partir de una cierta edad, cuando el reloj biológico inicia su tiempo de descuento, hasta el punto de que muchos de quienes no logran satisfacerlo padecen sentimientos de frustración, fracaso, falta de sentido o incluso llegan a caer en depresión. Y claro, aquí no se pretende criticar la pulsión reproductiva, sino solo ponernos en guardia contra todos los mecanismos automáticos que consigan sortear los filtros de la autoconciencia. Ya se interpretan como perjudiciales, agresión, agobio, o como nobles la reproducción. Si son inconscientes, si son automáticos, si la mente o el yo no tienen poder sobre ellos, si son reacciones incontrolables y compulsivas del ego. Habría que considerar la posibilidad de elegir alternativas más saludables, tanto para el individuo como para la sociedad. Y como hemos visto, el cuello de botella que puede determinar la gravedad de la situación, el factor limitante que puede decidir hacia dónde cae la aguja de la báscula, es la atención. La atención es la base del sistema ejecutivo que maneja palabras e imágenes, que escoge entre alternativas y sobre todo que nos hace conscientes, en el sentido de awareness, de lo que está pasando. No es de extrañar, pues, que la mayoría de las prácticas orientadas al desarrollo personal sean en realidad entrenamientos atencionales. Así como no es de extrañar que la mayoría de las estrategias para controlar a las personas, ya sea por parte de magos, de políticos o mercantes, pasen por una merma o un engaño del sistema atencional.
Ya hemos mencionado el libro El valor de la atención, donde Harry identifica una serie de factores que están achicando nuestra capacidad atencional. El aumento de la velocidad de los estímulos que impiden un adecuado procesamiento y filtrado de la información. Las interrupciones continuas de nuestros procesos cognitivos, el cansancio físico y mental, el decremento de hábitos que requieren una concentración sostenida, como la lectura, el aumento exponencial de los estímulos de divagación, la tecnología y sus amos, el estado de alerta constante, la dieta, los contaminantes ambientales y la forma de criar a los hijos en una burbuja de protección y ausencia de retos. Ahora bien, no hay un acuerdo cierto sobre si y cuánto esta situación, indiscutiblemente grave, está empeorando una condición de sufrimiento general, de dukkha mundial. Desde siempre se han empleado todo tipo de tretas para controlar la atención de la multitud, pan y circo, como decían los romanos, el pan para que no se mueran y el circo para que no se quejen, para que no se desahoguen de una forma emocional e inconsciente, desahogo necesario para tener controlada su atención y para manipular sus prioridades. Hoy el circo puede ser el fútbol multimillonario, una música chabacana, la escenografía de un centro comercial o el continuo bombardeo de imágenes de la publicidad y de las redes sociales. Todo vale, todo sirve y todo funciona cuando el individuo no cuenta con un sistema atencional y consciente suficientemente desarrollado. A pesar de las dificultades que podemos encontrar a la hora de intentar medir la atención o sus componentes, hoy en día disponemos de muchas evidencias que delatan una correlación entre la capacidad atencional y muchos índices de bienestar personal, social y profesional. A pesar de ello, en nuestra sociedad prácticamente hasta la última década no se había empezado a considerar la importancia de la habilidad atencional a nivel escolar. Las propuestas son todavía bastante tibias y sobre todo están más orientadas a los casos extremos, para bien y para mal. Hay muchas propagandas sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, mientras que por lo que atañe a la población normal, se deja que la atención se desarrolle casi por sí sola, dejando estos sistemas nerviosos imberbes al azar de sus entornos y a los efectos de sus móviles, de sus ídolos tóxicos y de sus centros comerciales. Evidentemente, estos músculos de la atención al final no se desarrollan suficientemente y se quedan raquíticos e enclenques, con todas las consecuencias que esto acarrea.